El siguiente tema del arrebatamiento, yo no sé si lo habían visto con Marcelo Garibotti, no lo llegaron a ver. Bueno, ahí entonces retomamos este apunte, ustedes ya lo tienen todo en el material que le envié por WhatsApp. Está todo lo que hemos visto y a partir de hoy va a figurar todo lo nuevo que sería lo que está en una Biblia de estudio, todo lo que se llama introducción, que habla del autor, fecha, circunstancias, contexto, todo eso, ¿no? Vamos a ver si podemos entrar hoy en eso y si no, terminaríamos esta parte del apunte. Bueno, el arrebatamiento. Bueno, podemos tener una oración primero, Vamos a orar. Gracias, Señor, por estar juntos y pedimos que tú guíes en toda esta clase que hemos preparado, Señor, para darte la gloria a ti, porque tú eres el que está exaltado a la diestra del Padre y te mereces toda la gloria, Señor. Permite que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para que esto llegue, Señor, a calar profundo en nuestras vidas, reflexionando sobre ese propósito que tú tuviste de inspirar a Juan en este libro tan maravilloso, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entramos en este tema. Y como casi todas las cosas que estudiamos del Apocalipsis, en los distintos estudiosos hay desacuerdos sobre cuándo será arrebatada la iglesia, los creyentes en Cristo. O sea, los 3 puntos de vista más importantes están representados en el esquema profético. Y ahí vamos a ver, ¿no? Hay pretribulacionistas, que quiere decir que Jesús va a estar... bueno, hay 2 argumentos, ¿no? Pero dicen que antes de que venga la tribulación van a suceder cosas. O directamente no va a haber tribulación. Ahora lo vamos a ver. El primer punto habla de que el arrebatamiento es inminente y su propósito es que la iglesia sea librada de la gran tribulación. Inminente significa que en la actualidad no hay ninguna profecía que deba cumplirse antes de que el arrebatamiento suceda, así que puede ocurrir en cualquier momento. Esto es un poco lo que decíamos la clase pasada, ¿no? En un instante, en un abrir de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene. Entonces, ¿tenemos que esperar alguna señal para el arrebatamiento? Bíblicamente no. Puede ser en cualquier momento. No hay nada que deba cumplirse, por eso, si tendríamos que aplicar algo de la lección de hoy a nuestras vidas, es estar preparados, ¿no? Estar preparados porque el Señor viene. Y podríamos remitirnos a las enseñanzas de Jesús en el dueño o el amo de la viña, ¿no? Que salió y dejó encargada la tarea en manos de otros y después viene a que le rindamos cuenta, ¿no? Cómo está entonces nuestra viña que estamos administrando para el Señor. Y el segundo es que la iglesia está notoriamente ausente en los pasajes de Apocalipsis que tratan la gran tribulación. Algunos mantienen incluso que los 24 ancianos representan a esa iglesia que ya está en el cielo antes de que comience la gran tribulación. ¿Alguno quiere leer Apocalipsis 4:4 y el versículo 10? ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2 tendencias. Una es a pensar que ya estamos, ya viene, y otro es que esos 24 ancianos muestran que el arrebatamiento se produce antes de la gran tribulación, que la iglesia no va a pasar, como que la iglesia va a estar en el cielo adorando. ¿Le encontraron Apocalipsis 4:4 y 10? Si quieren tener los pasajes de Apocalipsis que aparezcan, sería lindo que los podamos ir leyendo. Pueden buscar otro Apocalipsis 11,
Bueno, ya es muy largo ese, ¿no? ¿Cuál era el primer? Perdón, Apocalipsis 4. 4, ¿qué dice? Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Y el versículo 10? ¿El 10? Del mismo capítulo 4. Ya te lo doy. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Muy bien, ¿no? ¿Entendieron entonces estas dos diferencias, no? Esto sería dentro de los pre-tribulación. Uno dice, bueno, no va a haber tribulación. La iglesia ya está preparándose para la segunda venida. No nos tenemos que hacer cargo de ese tema. Y otros dicen que tampoco nos tenemos que hacer cargo de ese tema porque vamos a estar en la presencia del Señor, como dice Apocalipsis, porque hay distintas interpretaciones de que en la figura de estos 24 ancianos estamos todos allí adorando y estamos liberados de la gran tribulación. Después, cualquier cosa, hacemos un tiempo de preguntas. Me estoy yendo para abajo. Los que proponen un arrebatamiento a la mitad de la tribulación se apoyan en pasajes de 2 Tesalonicenses y Apocalipsis, que es largo, no lo vamos a leer porque queremos terminar en esta clase este apunte, ¿no? Y empezar con el oro. Pero 2 Tesalonicenses claramente fue escrita para corregir el error de que el arrebatamiento y el día del Señor ya habían sucedido. Y los lectores son informados de los acontecimientos que deben preceder a ese tiempo. En 2 Tesalonicenses 2:7, después pueden investigar esto, aquel que por ahora lo detiene es identificado como el Espíritu Santo que mora en los creyentes y es quitado del medio cuando ellos son arrebatados. En ese punto será revelado ese inicuo, el anticristo, probablemente cuando él rompa su pacto con Israel y mate a los 2 testigos. Apocalipsis 11:7, ¿quién lo quiere leer? Tengan ahí abiertito Apocalipsis. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Muy bien. Hay un momento, ¿no es cierto?, que el inicuo rompe, ¿no es cierto?, ese pacto, ese principio. Ustedes recuerden que todos lo siguen porque él tiene una doble cara, ¿no?, como que hace las cosas bien y la gente va tras esa bestia. Y ahora dice que comienza, ¿no es cierto?, rompe él esos pactos y viene esta figura de que el Espíritu Santo como que abandona la tierra y empieza la gran tribulación. Algunos ven y a ese martirio como representando a la iglesia arrebatada. Comienza desde la muerte de estos 2 testigos simbólicos. Después lo vamos a adentrar. Cuando entremos capítulo por capítulo y versículo por versículo, vamos a ir viendo estos detalles de los 2 testigos. No nos podemos quedar ahora, ¿no? Pero son personas, digamos, que están representando a la iglesia en ese tiempo. Entonces algunos dicen, la iglesia estamos hablando de la tribulación, ¿no? La iglesia sí, va a estar siendo atribulada junto con todas las personas, pero va a llegar un momento, este momento específico en donde las cosas recrudecen por este tema del inicuo, del anticristo, y allí el Espíritu Santo, digamos, y la iglesia son arrebatados. ¿Se entendieron? Los que favorecen un arrebatamiento posterior a la tribulación también se basan en 2 Tesalonicenses 2. ¿Quieren leer 2 Tesalonicenses para que les quede un poco claro? Vamos a ir a 2 Tesalonicenses.
Vamos a leer el que dice acá, 2:7, a ver. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahí está, ¿no? Todo tiene un tiempo, o sea, hay un recrudecimiento de la maldad, pero también hay un límite para todo esto. O sea, siempre acuérdense que todo esto nos tiene que llevar a la esperanza, no al temor, de saber que sí, que el mal está, que está desarrollado ya en este mundo, y es como cuando Jesús dice, ¿no? Miren, que ya uno se da cuenta cuando viene la tormenta, uno ve las señales de los tiempos y sabemos que esto va a pasar, no nos tenemos que asustar, pero es bueno saber que todo tiene un coto, tiene un límite, ya está vencido, también lo miramos desde esta perspectiva. No podemos tomar la perspectiva de que todavía es la lucha del bien contra el mal, como yo les digo siempre. Acá los que estamos del lado de los ganadores somos nosotros, entonces nos tenemos que plantar desde ese lugar. ¿Qué pasa? Que todavía falta un poquito de tiempo hasta que se manifiesten todas estas cosas, ¿no? Y que el Señor venga, que puede ser un proceso o puede ser, de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, puede ser ya. Muy bien. Algunos ven, los que favorecen este arrebatamiento posterior se basan en este texto. Ellos dicen que todos los acontecimientos profetizados deben suceder antes del arrebatamiento, ya que eso es lo que Pablo les dice a sus lectores que deben esperar. Los lectores no experimentarían esos acontecimientos si no estuvieran destinados a permanecer en la tierra. Una de las objeciones a este punto de vista es que no tiene sentido que los cristianos sean arrebatados para reunirse con Cristo cuando Él vuelva a la tierra por segunda vez. Claro, dice, ¿para qué Pablo se va a gastar dándole tantos consejos a la iglesia de Tesalónica si en realidad van a ser arrebatados? ¿Entienden? Parece que hablo medio, pero estamos con temas un poco difíciles, ya se nos va a ir aclarando. Entonces dicen, no va a ser arrebatado. Los que piensan que la iglesia no va a pasar por las distintas tribulaciones, estos son los distintos argumentos, ¿no? Entonces, de acuerdo a este punto de vista, no tiene sentido que los cristianos sean arrebatados, porque ¿para qué se le da recursos para que soporten la tribulación y todo eso? Y también dicen que para qué no le ven sentido de que sean arrebatados y que después vuelvan de nuevo a la tierra cuando Jesucristo vuelva, para empezar, no le encuentran el sentido. Ellos opinan esto. Otra objeción, dicen los partidarios de esta oposición, dicen que el arrebatamiento es análogo cuando los súbditos salen de la ciudad para darle la bienvenida a su rey, que regresa de un viaje y lo escoltan a la ciudad, ¿no? Más bien se dice que el arrebatamiento en este sentido sería la iglesia que sale a recibir al rey, que sale a recibir a Jesucristo, como yo decía, que viene de ese viaje y lo van llevando a la ciudad, ¿no? Otra objeción es que 1 Tesalonicenses 1:10, a ver quién lo lee. Primera. Tesalonicenses 1:10, recién leímos segunda, ahora 1 Tesalonicenses. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien. Esperan de los cielos. ¿Me escuchan? Estamos hablando de arrebatamiento. Ahí no es que la iglesia fue abducida, sino que esperan. Entonces los que creen que no va a haber arrebatamiento tienen también esto como investigación, ¿no? Y y otros pasajes del Apocalipsis indican
que la iglesia es guardada de pasar por la prueba de la tribulación. Esto quiere decir pretribulacionista. Pretribulacionista es quien no cree que va a haber arrebatamiento. Eso, sí, sí. No. Piensa O si, como decía acá, quizás un breve tiempo, pero cuando las cosas se ponen feas, el Espíritu Santo junto con la iglesia abandonan la tierra. Se contesta que 1 Tesalonicenses 1 y 10 y pasajes similares pueden ser explicados en formas diferentes y que el Apocalipsis no es suficientemente claro acerca del arrebatamiento como para eliminar la interpretación post-tribulacionista. O sea, que sí, que va a haber una tribulación. Ahora se contraponen los que piensan que sí, que la iglesia va a pasar por la tribulación. Estos mismos pasajes lo analizan, pero desde otra perspectiva. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, para entender mejor todo esto, vamos a ver las perspectivas milenialistas. El postmilenialismo, el amilenialismo, el premilenialismo históricos y el premilenialismo dispensacional. Esto lo vamos a ver. Tengan paciencia, porque esto hay que leerlo varias veces. Aún nosotros, los que estamos estudiando, no se lee así nomás y no se interpreta de una y son términos que no estamos acostumbrados a usar, entonces tengan paciencia. Pero no, yo tengo fe de que son buenos alumnos y que van a engancharse. Postmilenialismo. Estos creen que la predicación del Evangelio logrará que la vida o la gente se mejore cada vez más, hasta que la Tierra entre en la era del milenio. Según la perspectiva postmilenial, Cristo estará en el cielo, no en la tierra, durante el milenio, pero ejerce su reinado mediante el Espíritu Santo y la predicación por parte de la Iglesia. Cristo vendrá entonces después del milenio. No hay, ¿cómo se llama? Arrebatamiento. No hay, no. Y que a través de la predicación del Evangelio, las cosas van a mejorar en la tierra. O sea, cuando se instaure este milenio, ¿no? Cristo no va a estar, pero ejercerá su reinado mediante el Espíritu Santo y la predicación por parte de la Iglesia. O sea, la Iglesia está presente en el milenio según los postmilenialistas. Ahora, el amilenialismo creen que no hay un reino literal de Cristo sobre la tierra. Amilenial significa no milenio, sino que el reinado presente de Cristo sobre la Iglesia es el milenio. De acuerdo a esto, Satanás es un enemigo derrotado y los creyentes reinan en la vida a través de Cristo Jesús. El amilenianismo no promete ningún alivio de la persecución, ni una mejora general de las condiciones de vida en la primera tierra, infectada por el pecado, antes de los cielos nuevos y la tierra nueva. En cambio, sí promete que el dragón ya derrotado no podrá estorbar el plan de Dios de reunir a la gente de todas las naciones para las huestes de los redimidos del Cordero. De alguna manera es un poco esto que yo le decía, ¿no? Ya está el enemigo derrotado, los creyentes ya están reinando, pero igual no vamos a recibir como cristianos alivio de la persecución, ni vamos a ni una mejora general, ¿no? O sea, va a seguir habiendo guerras, a haber pecado, problemas, ¿no? Porque ya está la tierra infectada por el pecado, ya es necesario hacer cielo nuevo y tierra nueva, se lo estoy tratando de explicar. En cambio, lo que sí promete es que ya el enemigo ha sido derrotado, no podrá estorbar el plan de Dios de reunir a todas las naciones. La idea es reunir a todas las naciones para ese encuentro de todos los redimidos del Señor.
El premilenianismo histórico, estos creen que Cristo regresará antes, del milenio, y reinará en la tierra con sus santos. Creen que vendrá antes del juicio final, por lo tanto, los creyentes pasarán por la tribulación antes del regreso de Cristo. Ese es claro, ¿no? Cristo regresará antes del milenio, reinará en la tierra en ese milenio, vendrá antes del juicio final y los creyentes pasarán, en este caso, por la tribulación. Si ustedes quieren, pueden hacerse como un croquis de los que creen que vamos a pasar por la tribulación o no. Ya les digo, no es necesario que ustedes conozcan todos los detalles, ni sean expertos en esto. La verdad que es complejo, pero siempre le tienen que buscar la beta a la fe, la confianza, la esperanza. Bueno, si pónganle un ejercicio mental. Yo leo esto y menos me confundo, pero si yo estaría, tienen que ir cambiando las miradas. Si yo estaría en esta postura, ¿no? ¿En qué me ayudaría espiritualmente? Si yo creyera esto, ¿no? Entonces ahí tenemos que ubicarnos. Bueno, a mí me ayudaría a ver el que leímos recién. Vamos ahí. El histórico. Cristo regresará antes del milenio y reinará en la tierra con sus santos. Vendrá y los creyentes pasarán por la tribulación. Si yo me sumaría al premilenialismo histórico, ¿cuál sería mi actitud hoy? Tienen que hacerse esa pregunta. Y acá dice, los creyentes pasarán por la tribulación antes del regreso de Cristo. Entonces, ¿yo qué interpreto? Si yo estuviera en esta postura, yo tengo que saber que tengo que tener una fe fuerte para vencer en esos tiempos de tribulación. O sea, no me tengo que embanderar con una postura, entiendan. Es decir, de esto que interpreta tal estudioso, ¿cuál sería mi actitud para crecer espiritualmente? ¿En dónde estaría yo ubicado? No, póngale más adelante. También el amilenianismo no promete ningún alivio de la persecución, ni una mejora general. O sea, las cosas van a seguir empeorando, porque esta tierra ya está infectada. Pero hay una promesa de cielo nuevo y tierra nueva en el amilenialismo, ¿no? Y promete que el dragón, ya derrotado, no podrá estorbar el plan de Dios. O sea, cristianos, ¿qué tenemos que entender? Que las cosas están mal y van a empeorar. Pero ¿qué dice acá? Promete que el dragón ya derrotado no podrá estorbar el plan de Dios. Entonces ahí yo me planto. No tanto, uy, no, mirá, pero es complicado entender el amilenialismo, el postmilenialismo. Empezar a sacar de cada postura lo que sería la fortaleza del cristiano en ese tiempo que plantea esta interpretación. ¿No les parece bueno eso? Sí. Porque podemos sacar riqueza, aún de estos párrafos que uno dice, uy, qué complicado, uno va sacando riqueza para crecer espiritualmente, para fortalecerse en la fe, ¿no? Y a ver el último, ¿qué nos puede llegar a decir? Vamos a ver, ¿qué nos falta leer? Y el premilenialismo dispensacional, acuerden que dispensacional es dispenser, es administración de los tiempos, es que yo voy, me sirvo, corta el dispenser, ¿no? Hay esto así, es como muy establecido lo que va a venir en etapas. Al igual que los históricos que leíamos recién, creen que Cristo regresará antes del milenio para derrotar y destruir a la bestia y al falso profeta en esta famosa batalla del Armagedón. Y reinará sobre la tierra con sus santos, muy parecida a la anterior. Esa batalla resultará en el encadenamiento del diablo, lo que le impedirá engañar a las naciones por 1000 años. Creen que Dios ha obrado en la humanidad de diferentes maneras durante cada una de las varias dispensaciones que hemos tenido.
Generalmente creen que los pasajes proféticos se cumplirán más literalmente con dos etapas del regreso de Cristo. En el rapto, que arrebata secretamente a la iglesia, esto sí, ¿no? Aceptan el arrebatamiento, y también en el regreso posterior de Cristo en gloria con su iglesia. Y ahí también podemos hacer un ejercicio, ¿no? Jesús regresa, destruye a la bestia y forma este milenio en donde va a ser encadenado el diablo y le impedirá engañar a las naciones. Pero ¿qué pasa cuando se terminan los 1000 años? Vuelve todo lo mismo, porque las personas, muchas no creen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice que Dios ha obrado en la humanidad de diferentes maneras durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que uno dice, bueno, pero el ser humano necesita una segunda oportunidad, pensemos en esto que piensan ellos, ¿no? Que durante esos 1000 años van a estar las cosas bien, va a haber justicia, va a haber paz. Pero ¿qué pasa después? El corazón del hombre cuando termina eso, mientras el enemigo está atado, pónganle que sea así, porque ya está vencido. ¿Qué pasa? El corazón del hombre sigue igual. O sea, si nosotros como hijos de Dios no tenemos esperanza solamente en Cristo, como dice un texto, somos los más dignos de que se burlen de nosotros y digan qué necio. Porque Cristo es el eje de todas las cosas y no pensemos en esto de los movimientos que el hombre por el hombre mismo, yo les decía la otra vez, por el humanismo va a lograr algo. Podrá lograr hay gente solidaria, hay gente que le va para adelante, que tiene ideas creativas, que lucha hasta por la vida de un insecto, pero así como hay de un animalito, pero así como está ese tipo de gente, la tierra está contaminada de maldad. Y hay personas que por robar un celular acuchillan, pegan un tiro. Entonces tenemos que tener cuidado en esto, ¿no? De que el hombre por el hombre mismo no va a alcanzarlo. ¿Y qué necesita este mundo entonces? Volvamos a hacerlo el eje de qué hacemos para crecer. Necesita una iglesia que esté sólida en el hecho de que pasan cosas, de que el enemigo está desatado y no necesitamos esperar al milenio, a terminar un milenio para darnos cuenta de que la maldad sigue y que van a rechazar al Señor. ¿Entienden? Es como que el Apocalipsis también nos está diciendo, miren hermano, las cosas están mal, hay persecución y no van a mejorar. O sea, Juan interpretamos que le está dando fuerza porque ellos estaban siendo perseguidos y veían que el diablo estaba siendo desatado. No digo por 1000 años, son simbolismos. El enemigo estaba siendo desatado y él le tenía que dar confianza de que Cristo era la victoria. El reino de Cristo, su paz y su justicia iba a prevalecer. Bueno, espero que más o menos le haya quedado claro, ¿no? Creen que Dios ha obrado, o sea, Cristo dio pautas desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ha obrado de diferentes maneras, trayendo estas dispensaciones, podemos decir, de la gracia de Dios, cuando hablaban los profetas, cuando el profeta hablaba de paz para su pueblo, para Israel, cuando en el Nuevo Testamento Jesús establece un nuevo reino. Entonces, de allí podemos decir, bueno, en esto el premilenialismo dispensacional me ayuda a que sí, el Señor fue obrando. ¿Se acuerdan que cuando empezamos vimos los distintos pactos que el Señor fue haciendo con distintas personas, personas de la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, vamos a ver, primera, ¿no? Sí. En esto del premilenialismo, y la iglesia es arrebatada, ¿no? Viene Cristo, regresa y derrota. ¿Y la iglesia dónde queda? Si es arrebatada, ¿dónde está? Por eso, queda en el... O sea, cuando veamos el croquis,
hay cosas que suceden en los cielos y hay cosas que suceden en la tierra. En ese momento la iglesia está, según los que creen en el arrebatamiento, la iglesia está en el cielo, con Cristo. Y Va aquí, como novia y vuelve como esposa. y aquí está, digamos, la nueva oportunidad que dicen que puede llegar a ser con los judíos, que empiecen a reconocer a Cristo como el Mesías y prediquen la palabra. Y que ahí no se sabe cómo va a ser, pero que podría llegar a haber una segunda oportunidad. Pero bueno, yo siempre opino que no podemos especular con todas esas cosas y predicarle al judío, al gentil, a todos los que podamos, a los que necesitan de Cristo ya, porque es ahora el tiempo de salvación, dice la Biblia, ¿no? Aquí ahora el tiempo de salvación. Y estos son los pasajes que, fíjense, Primera Tesalonicenses, ahí Pablo se había desvirtuado mucho el mensaje de la segunda venida. Si les interesa leerlo, Tesalonicenses es muy cortito. Nosotros lo dimos en la escuela de Biblia con Pedro. Creo que debo tener por ahí un apunte. Y había mucha confusión y decían que el día del Señor, que era en el Antiguo Testamento, ese día de juicio, ya había pasado. Entonces Pablo les tiene que ubicar y decir que todavía hay cosas que faltan cumplirse. Y Primera Tesalonicenses 4:17, ¿quién lo quiere leer? Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Muy bien. Y el regreso posterior de Cristo en gloria con su iglesia, Apocalipsis 16:14, ¿quién lo quiere leer? La segunda no, porque es muy largo. Después, si ustedes quieren... 14. Sí. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y bueno, la otra entonces del 19:11 al 21 es la que habla, ¿no?, de ese regreso, que un poco lo que decía, se me fue el nombre, ¿cómo decías? Que fue como novia y vuelve como esposa. Ahí está, ¿no? Porque la boda del Cordero son arriba. Los que creen en esto es que la iglesia es arrebatada y luego vuelve en el regreso posterior de Cristo en gloria con su iglesia. Pero algunos dicen, bueno, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, ¿será que el Señor nos arrebatará? ¿Será algo secreto? ¿Se acuerdan que estaban de moda las novelas Dejados atrás? Y hubo películas en su momento. Bueno, yo ya tengo mis años encima, sabrán disculpar los más jóvenes, pero había muchas novelas cristianas y muchas hasta películas que de repente desaparecía alguien de la familia y la vida continuaba, pero qué raro, ¿dónde está?, ¿no? Y resulta que era el único cristiano que vivía el Evangelio, ¿no? Porque la sorpresa era que otros que iban a la iglesia y que hacían buenas obras y todo, se habían quedado, ¿no? Y todo esa tristeza de decir, ¿qué pasó? ¿Por qué él fue llevado y yo no? Está un poco sacado de la parábola esta de Jesús, ¿no? Que no parábola, la enseñanza, creo que es de Jesús, que dice que había dos mujeres, una trabajando, una será quitada y la otra quedará, ¿no? Y se especulaba mucho con ese miedo, ¿no? Lo interesante en qué podemos pensar del arrebatamiento. Yo pienso junto con ustedes porque yo quiero que aprendan lo que es la teología. La teología es solamente reflexionar sobre cosas de Dios, en base a un texto, no en base a cualquier cosa. ¿Qué podemos pensar? A ver, arrebatamiento. Dice que ya no necesitamos ninguna señal, que ya puede venir. Y si
Si existe, si va a suceder el arrebatamiento, ¿a qué volvemos siempre? Lo mismo. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Yo pienso que no nos cambia si hay arrebatamiento o no, es decir, bueno, tenemos que estar preparados. Exactamente. ¿Quién quería? Ah, Mari. No, estar preparado. Estar preparado. O sea, sí, es confuso esto. Va a haber arrebatamiento, ¿no? Queda la gente acá con una segunda oportunidad, ¿no? Pero para mi mensaje como parte de la iglesia, me tiene que ayudar a saber que hay una dispensación de los tiempos, de que hay algo que está preparado para la iglesia y que nosotros tenemos que estar conscientes de eso. No, miren, sí. No, yo quería decir que antes cuando Willy leía de Primera de Tesalonicenses que decía que seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire, en Mateo 24, del 29 al 31, dice que después de la tribulación de aquellos días, las estrellas caerán, hace toda una reverberación, y dice, y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra lamentarán y lo verán venir, y en ese momento enviará a sus ángeles con voz de trompeta que levantarán a sus escogidos de cada punto de la tierra. Entonces, digo, si el arrebatamiento es cuando la gente lo ve, es en la segunda venida y no pretribulacional. Claro, O sea, pero... es una interpretación. Sí. Puede darse eso, puede darse de que los que hacen lamentación por él son los que se quedan en el milenio después. Claro. O no, o después pasan a ser juzgados, ¿no? Porque también puede llegar a ser que el Señor haga el juicio de los creyentes y después el juicio de los que no creyeron en Él, a pesar de que se les dio oportunidades, como dice acá, ¿no? Creen que Dios ha obrado en la humanidad de diferentes maneras durante cada una de las varias dispensaciones. Díganme si el Señor no es paciente. Estudiábamos esto también, ¿no? Que el Señor demora o produce tardanza en su regreso porque Él es paciente, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. No sé si se acuerdan de ese texto, ¿no? Que lo estudiamos hace poco en la escuela de Biblia. Entonces, si algo tenemos que aprender es que, bueno, si no se están dando las cosas es porque el Señor es paciente y quiere que la iglesia se movilice para seguir trayendo la palabra. Ahora, pensando en todo esto, ¿no? Uno dice, recibe al Señor Jesús, bla, 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 todo lo que predicamos nosotros. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Supuestamente el que no recibe no es nueva criatura y las cosas viejas no pasaron. Claro. Y yo digo, ¿por qué me pregunto tanto si va a estar o no va a estar mi pariente, mi amigo, un ser querido? No recibió a Cristo, no es nueva criatura. Y las cosas viejas no pasaron, sigue igual. Claro. ¿No es cierto? Y la otra, con todo esto que estamos viendo, el Señor hizo todo esto para dividirnos en pre y no pre, para dividir la iglesia. Por eso muchos decían que yo tengo que estar preparado, el hoy y el ahora, ser obediente, cumplir lo que el Señor me encomendó, lo que Él me dio, con lo que Él me bendijo para decir, bueno, vos tenés este don, vos vas así, trabajar y yo le rendiré cuenta después. Si lo que te di, como eso que el que guardó la plata, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿por qué esto? Hay que tomar una posición, conocerlo porque está escrito. Exactamente. ¿No es cierto? Pero yo vuelvo a insistir siempre en eso, aunque trato de meterme en todo esto. Sí, por eso, miren... Me divide a mí del hermano que dice, no, yo soy premilenialista y... No hay que, bueno, eso lo crees vos y eso te da tranquilidad a vos. Claro. Yo me mantengo dentro de esta postura y nadie te puede decir nada porque como ustedes ven y nosotros lo sacamos de estudiosos, no coinciden los distintos estudios. Claro.
pero sí coinciden en que es un libro escrito para fortalecer la fe de las personas que estaban siendo perseguidas, se habría acrecentado la persecución, ahora lo vamos a ver cuando entremos a esto. Entonces, para eso es, no es para crear divisiones y que no, iba a pasar esto, no, pero va a pasar lo otro, sino, por eso la perspectiva que yo les damos, yo y Marcelo le damos, es esto, ¿no? Más que adentrarnos en los detalles, llevar ese mensaje a mi vida hoy, a la iglesia hoy, ¿no? Entonces, lo que les decía en la clase pasada, que algunos no estaban, que la idea de acá no es sacar eruditos respecto a que, bueno, primero viene el arrebatamiento, la iglesia queda en los cielos, después viene, ¿sí? Sino que sepamos extraer de cada texto y pasaje del Apocalipsis la riqueza de cómo el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros, a acompañarnos en este tiempo, que también de alguna manera hay un choque cultural entre los que sucede bajo la influencia del maligno y lo que nos sucede en la victoria de Cristo. Sí, Guillermo. Sí. Teniendo en cuenta que estas son escuelas de pensamiento muy viejas, pregunto, ¿han cambiado en el transcurrir, en el devenir de la historia? ¿Ha cambiado la interpretación? Sí, mira, justo hay libros actualizados en base también a descubrimientos de Qumran, en donde hay escritos de profecías, sí, también. Yo tengo, Stam es uno de los más actualizados, y lo que pasa es que son, cuando entremos en el estudio, pasajes que se dan, como ese de que leyó Willy, es tan claro de que la iglesia va a ser arrebatada en el aire, es tan claro que uno puede decir, pero entonces ¿cómo no va a pasar? ¿Y por qué se pelean si es tan claro? Porque siempre el mensaje se toma integralmente. Entonces no se toma aisladamente de Apocalipsis, también se toma de los pasajes que hablan de la segunda venida del Señor, y también un poco lo que decía Alejandro, que eso lo queremos dar en una clase especial, de las enseñanzas de Jesús mismo respecto a esto. Entonces podemos hacer un repensar de las enseñanzas de Jesús cuando Él dice que lo que va a suceder. Podemos hacer un repensar hoy con nuevos intérpretes, pero nunca dejan de ser nuevos intérpretes para estos tiempos, digamos, de algo que ya está escrito en ese aquí y ahora que fue en el tiempo de Juan. Entonces siempre nos encontramos con esta limitación. Crecemos, sí, en cuanto a quizás conceptos equivocados que se han tomado en un tiempo en que no estaban todos los descubrimientos hechos, o hay descubrimientos culturales. Por ejemplo, uno va a Éfeso, que era una de las ciudades donde Juan predicó, y te asombra de ver en esos restos de la ciudad, que era una ciudad culta, que había justamente una estatua que está ahí, están los restos, pero del mismo Domiciano, que fue el que aparentemente lo pone preso a Juan. Pero ¿qué quedó de esa cultura? Quedó el esqueleto después les tengo que traer el cuaderno de Éfeso, del libro de la ciudad de Éfeso en las ruinas y en lo que era. No quedó nada. Pero ¿qué pasó en esas zonas? Creció el Evangelio en una forma tremenda. Entonces, la parte cultural o de determinada interpretación se va avanzando, pero llega un punto en donde la cosa, si no se sigue predicando el Evangelio, decae, ¿no? Entonces, la verdadera enseñanza de un intérprete hoy, es lo que yo insisto, es que eso que pasó en esa ciudad de Éfeso, donde había evangelio, pero que empezó a venir la persecución y cómo Juan desde su corazón pastoral alienta a esa iglesia que estaba ahí, todo eso nos tiene que llevar a nosotros a sacar fuerza para seguir adelante y que no venga la devastación sobre la iglesia. Pero sí, es siempre
seguir avanzando en el conocimiento, pero nunca va a ser un conocimiento perfecto. Siempre va a ser una nueva interpretación de algo. Los descubrimientos de la ciudad de Éfeso en este último tiempo han sido geniales para interpretar que sí, que existió un tal Domiciano, que sí, que hay un monumento, que Juan estuvo ahí, pero todo esto son cambios a la palabra. No, la palabra ya lo decía, ya estaba. Son interpretaciones nuevas en base a nuevos descubrimientos. Así que bueno, eso es.